Hola, estimados hermanos en Jesucristo, paz y bien para ustedes. Los saluda su hermano Eleazar Cruz. Quiero comentarles que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema bastante importante para nosotros como católicos, que es la transición de la antigua alianza a la nueva alianza. Es muy importante que nosotros sepamos conocer, o más bien conozcamos este tema, porque esto nos va a ayudar a comprender otros temas apologéticos importantes. Primero, tendríamos que preguntarnos si la Biblia dice que hay que guardar el sábado, si la Biblia dice que hay que pagar el diezmo, si la Biblia dice que no se debe de comer carne de cerdo. Y es importante conocer en qué parte de la Biblia están ubicadas todas estas citas para poder contestar a estas preguntas. La respuesta inicial es sí, efectivamente, todas estas citas están dentro de la Biblia, están en el Antiguo Testamento. Es importante saber que están en el Antiguo Testamento. Vamos a ver por qué. Una táctica muy común por parte de nuestros hermanos separados es citar estos versículos y cuestionar al católico, sobre todo aquel que está poco formado, que no lee, que es católico de nombre, no solamente, y que no es un católico practicante, diciendo, mira, aquí dice en la Biblia que hay que guardar el sábado. En Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, dice que hay que guardar el sábado. Mira, aquí en la Biblia dice que hay que pagar el diezmo, si lo vemos en Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Y también aquí en la Biblia dice que no se debe de comer carne de cerdo, lo puedes ver en Levítico capítulo 11, versículo del 2 al 7. Y ellos nos van a decir, ves hermano, aquí está en la Biblia, ¿tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Y nosotros contestamos, sí, y es efectivamente los católicos creemos que la Biblia es palabra de Dios. Nos dicen, pues si es palabra de Dios y no lo estás cumpliendo, hermano, mira, ves cómo estás mal, cómo ustedes los católicos no cumplen con la ley de Dios, se dan cuenta. Y cualquier católico no formado va a decir, es cierto, no estoy cumpliendo, qué mal por nosotros, estamos mal, definitivamente esto no se debe de hacer. Sin embargo, es importante saber que todas estas citas que acabo de decir están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante decir que están en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento se hace el pacto de Dios con el pueblo judío. Pero resulta entonces que nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y Jesús en el Nuevo Testamento hace un pacto no solamente con judíos, sino también con gentiles, un nuevo pacto, una nueva alianza eterna con nosotros. Por eso es que ese pacto que es con los judíos, esa ley anterior, la ley del diezmo, la ley de guardar el sábado, la ley de no comer carne de cerdo, era una ley que se aplicaba para los judíos. Es importante conocer la historia de la humanidad. La historia de la humanidad ha tenido grandes cambios desde la perspectiva de la perfección. ¿Qué quiero decir con esto? Hace muchos años, muchos años, cuando solamente existía el paganismo, los humanos eran politeístas. ¿Qué significa que eran politeístas? Que tenían muchos dioses. Y además, si tú hacías daño a alguien, esa persona pues te mataba, simplemente te mataba y ya. Cuando alguien le hacía daño a alguien más, pues lo mataban y ya, ¿no? Luego, Dios hace el pacto con su pueblo, primero con Abraham y después lo renueva con Moisés. Y cambian algunas cosas dentro de la historia de la humanidad. Uno de los cambios es que ahora entra el muy conocido ojo por ojo y diente por diente. Fue una forma de
es un camino de perfección. Si antes alguien te hacía daño, tú lo podías matar. Se pone ojo por ojo y diente por diente para que no pasara eso. Entonces, si de repente alguien me daba una cachetada, yo podía con toda tranquilidad, con esta ley del ojo por ojo y diente por diente, regresar a la cachetada. Si alguien me robaba, yo podía robarle. Si alguien me robaba una camisa, yo le robaba otra camisa. ¿Sí? También en este pacto o en esta alianza, ya no existe el politeísmo. Hay un solo Dios, porque eso es algo que hace Dios con el pueblo judío, un pacto de un solo Dios. Ustedes serán mi pueblo, pero yo seré su Dios. Hay un solo Dios, ¿sí? Vamos viendo entonces que cambia un poquito del paganismo, pues no un poquito, realmente cambia mucho, desde el paganismo hasta el pacto de la antigua alianza, del politeísmo a un solo Dios y de matar a aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Pero, siguiendo la historia de salvación, en el Nuevo Testamento cambia todo eso, porque ahora cambia el ojo por ojo y diente por diente. Y ahora, ¿qué nos dice Jesús? Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te roban tu camisa, regálales también la capa, ¿sí? Vamos viendo ese cambio que hay en la historia de la humanidad, cómo con Jesús viene la perfección. Respecto de un solo Dios, sigue siendo un solo Dios, solo que ahora se manifiestan las tres personas divinas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Todo esto en el Nuevo Testamento. Podemos entonces nosotros visualizar que entre cada uno de estos mundos y alianzas hay una representación de una superación, hay una mejora. Podríamos preguntarnos entonces nosotros, o podrían preguntarse nuestros hermanos separados, si nosotros despreciamos el Antiguo Testamento. Pues no lo despreciamos, porque es también palabra de Dios. Sin embargo, en esta historia de superación que yo les acabo de mencionar, entre una alianza antigua y una nueva, hay cambios. Y voy a poner un ejemplo, el ejemplo del diezmo. Recordemos que el diezmo estaba destinado a ser administrado por los levitas, por el sacerdocio de los levitas. A ellos se le daba el 10% de la cosecha y era obligatoria. Este 10% de la cosecha era obligatorio. En la nueva alianza eso cambia. ¿Qué dice Jesús? Jesús, que es la perfección. Jesús, que viene a llevar a plenitud la ley, no a abolirla ni a derogarla, sino a llevarla a plenitud. ¿Qué dice él? Le dice a los apóstoles: dar gratis lo que han recibido gratis. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 8. Pero sin embargo, claro que la iglesia tiene que mantenerse, ella y mantener también a todos los pobres, ¿no? A todos los pobres y todos los apoyos que da la iglesia. Y se aceptan, sin embargo, esos apoyos con aportaciones voluntarias que se dan según las posibilidades de cada persona. Mire, vamos a leer Corintios capítulo 9, versículos del 7 al 8. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿a quién seguimos nosotros? ¿A la antigua alianza, que fue el pacto con Moisés? ¿O a Jesús, quien es el que nos da la nueva alianza? A través de él se cumple la nueva alianza. Dice Jesús que él, y esto viene en Mateo capítulo 5, versículo 17, que Jesús vino a llevar a su perfección a la ley y los profetas, y no a abolirlas. Y ya acabamos de ver un ejemplo. Pueden decir los hermanos: mira, ya ves, dice que no la abolió. Ajá, no la abolió. La ley no queda abolida, queda perfeccionada. Y para poder perfeccionarla hay que cambiar algunas cositas de esa ley. Y es lo que Jesús viene a hacer.
Más tardito, más adelante lo vemos. Dice, nuevamente leo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a dar plenitud. Entonces, el Antiguo Testamento es realmente una base para llegar a la perfección en Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la mujer era propiedad del hombre. En el Nuevo Testamento eso ya no sucede. Ella es igual que el hombre y tiene la misma dignidad que el hombre. Somos iguales, hombres y mujeres, para Dios. El Antiguo Testamento es entonces una prefiguración del Nuevo Testamento, en el cual, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos. Jesús es el nuevo Adán. Esa es la prefiguración. Adán es la prefiguración de Jesús y Jesús es el nuevo Adán. También tenemos el diluvio. El diluvio es una prefiguración del bautismo. Por el bautismo nosotros somos salvos. Y también Noé, a través del agua, fue salvo. Jesús practica muy bien y cumple el Antiguo Testamento. Él se circuncidó, por ejemplo. Él fue presentado en el templo. Él seguía la Pascua judía. Todo esto para él, al dar cumplimiento perfecto al Antiguo Testamento, poder dar un segundo orden, la nueva alianza, que es su sangre que nos redime. La nueva alianza se hace a través de su sangre. Su sangre es nuestra redención. Por su sangre somos redimidos. Bueno, Jesús se presenta en este mundo predicando la conversión. Él siempre pidió convertirnos, conviértanse, arrepiéntanse. Podemos ver nosotros entonces en la ley de Moisés que se reflejaba el sentir de Dios y se expresaba sus designios divinos. Perdón. Sin embargo, esta obediencia por parte del pueblo de los judíos se debía a que ellos veían a Dios como un Dios siempre amenazante, alguien extremadamente justiciero. Y fue tanto ese culto a esa norma de esa ley que solo hacía que los judíos llevaran una aceptación externa de esas normas, de esa normatividad legal. Pero no existía un encuentro interior con Dios. Agreguemos esto, el cumplimiento de la ley en gran parte del pueblo judío. El pueblo se decepcionaba porque la religión de los judíos lo ataba demasiado a legalismos, era demasiado cumplimiento de leyes y obras, digamos, de hombres, más que acercarle a Dios mismo. Sin embargo, para Jesús, la ley del Sinaí era sagrada. Y Él viene y quita todo esa parte inhumana y todo lo que no es de Dios en ella, y rescata todo lo positivo y puro y le da un nuevo espíritu. Porque cambiando el espíritu es más revolucionario hacer esto, cambiar el espíritu, que cambiar una ley por otra. Por eso Él dice, yo no vine a abrogar la ley, no vine a cambiarla por otra. Es la misma ley, haciendo Él cambios importantes, pero sin embargo, Él lleva a la perfección esa ley. Así, Jesús pasa de ser un Dios de terror del Antiguo Testamento a un Dios de amor. Y Jesús hace 3 cambios fundamentales dentro de la ley. Primero, Él personaliza la ley. O sea, que se pone en el lugar de la ley. Vamos a leer lo que dice San Pablo en los Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, dice: cumplir la ley ya no será cumplir gestos, sino amarle, participar de su vida. Cristo es la ley del cristiano, como el amado es la ley del amante. Cuando 2 se amen, entre ellos no hay ley. El amor sustituye a toda ley. El amor sustituye a toda ley. Y esto se complementa con la segunda parte, con el segundo cambio fundamental que Jesús hace. Porque Jesús, en el segundo cambio, Él relativiza la ley.
¿Y por qué la relativiza? Pues porque esta era esclavizante y Jesús somete la ley al relativismo del amor. Para Jesús, la ley no es algo absoluto, solamente Dios es absoluto. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, otra vez, quita lo primero, para establecer esto último. Y por último, el tercer cambio fundamental, Jesús radicaliza la ley. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ni la suaviza, ni la recorta, sino que la lleva hasta el límite, hasta la entrega total. Una ley más alta, su gracia, el evangelio, su amor y redención. Mire, vamos a ver qué dice Efesios, capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es entonces Jesús quien hace esta nueva alianza con nosotros, dejando entonces la anterior alianza sin efecto, porque Jesús perfecciona la ley, y al perfeccionarla, al hacer una nueva alianza, al decir nuevo significa que es diferente a la ley anterior, porque es nueva alianza. Como conclusión, tenemos entonces ahora la base para comprender por qué la ley mosaica ya no nos aplica a nosotros en esta nueva alianza, porque Jesús la ha llevado a la plenitud en el amor. En el amor. Yo les hago una invitación, estimados hermanos. Es importante que la Biblia no la leamos nosotros fuera de contexto, porque una cita fuera de contexto es un pretexto, eso lo sabemos perfectamente. La Biblia, claramente lo dice Pedro, no es de interpretación personal. Yo no puedo agarrar la Biblia y leerla y interpretarlo como yo quiera, porque por eso se hacen tantas divisiones, tantas iglesias, tanta división en el mundo actual. Hay iglesias todos los días, iglesias nuevas todos los días, porque un pastor se pelea con otro y se dividen porque uno piensa una cosa, uno piensa que tiene el Espíritu Santo y el otro también. Se separan porque se lee como una interpretación personal. De ahí la importancia que la Biblia la leamos siempre a la luz del magisterio de la iglesia, que son los obispos y el Papa en armonía. No solo los obispos, no solo el Papa, es en armonía. Ellos tienen ese Espíritu Santo que adquirieron el día de Pentecostés. Bueno, hermanos, es todo por el día de hoy. Yo les envío un cordial saludo y deseo que el Señor, que es todopoderoso y misericordioso y eterno, esté siempre con ustedes, siempre. Y María, nuestra Madre. Bueno, es todo por hoy. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.